Muy buenas noches, mis amados, bendiciones, bienvenidos y bienvenidas a Conceptos Adecuados de Edificación. Le hablo a su hermano Luis Fernando Graciano. Para mí es un gran honor, un gran placer poder estar con todos ustedes en el día de hoy, donde iniciamos una serie de enseñanzas muy poderosas y muy importantes que nos introducen en lo que nosotros le hemos llamado las palabras vivientes. La Biblia es un documento viviente donde sus palabras son la centralidad. ¿Por qué? Porque en su eterna sabiduría, el Boreolam ha determinado que la mejor manera con la cual él quiere comunicarse con nosotros es a través de palabras. Son las palabras el método más preciso que el Eterno ha usado para poder revelarse a su pueblo y que su pueblo pueda entenderlo fácilmente y que pueda cumplir su llamado. Yo quiero decir también que Dios es un Dios más inteligente que todos nosotros. Dios sabe antes de que nosotros pensemos algo, ya lo tiene predeterminado, ya sea, y así lo ha revelado en su palabra. Así que yo quiero iniciar introduciendo este tema y luego entrando en el primer concepto que se habla de Dios, qué significa Señor, qué significa Dios dentro de las Escrituras, como debe ser, comenzar por lo principal. Pero primero quiero introducir esta serie nueva llamada Las Palabras Vivientes. Así se llamará, ¿eh? Tendremos varias entregas. Quiero hablar acerca de tres principios importantes que tienen que ver con el idioma hebreo. Tres llaves que yo creo que si usted lo utiliza podrá acceder literalmente al entendimiento de las Escrituras en su contexto original. Usted comenzará a escuchar las Escrituras desde el punto de vista que fueron dadas, donde se demitificará, donde se saldrá de los dogmas, de los entendimientos humanos, de los clichés denominacionales, lo traerá de vuelta a escuchar cómo debería escuchar literalmente la palabra de Dios. Así que quiero hacer una pregunta antes de comenzar. ¿Qué preferiría usted? ¿Qué preferiría usted? ¿Una lata de ravioli cocinada en un microondas o una cena de ravioli servido en un restaurante italiano de 4 estrellas? ¿Cuál usted preferiría? Yo preferiría ir a un restaurante y comer un ravioli hecho artesanalmente por un gran chef italiano que se tome su tiempo, que haga la pasta, que haga la salsa, y así nos deleitemos con este extraordinario plato. Ambos, debo decir, los dos pueden proporcionar sustento, eso lo sabemos, y llenarnos el vientre, pero solamente uno de ellos, mis amados, escúcheme, solamente uno de ellos, podría uno solo ser memorable. En otras palabras, usted podría experimentar tendría una experiencia muy agradable y muy memorable. Y es así con que yo quiero comparar las palabras que la Escritura nos revela. La diferencia entre ambas comidas, al igual que una palabra de Dios dada en su contexto, dígase un texto hebreo de la Biblia y una traducción al español, la cual nosotros tenemos. Una traducción al español puede quizás proporcionar sustento, así como una lata de ravioli puede proporcionar sustento a nuestras vidas, pero cuando el texto de la palabra de Dios se estudia desde una perspectiva hebraica, desde una perspectiva culturalmente, cómo se dio, cómo se impartió, como fue al principio, el texto cobra vida. Tengo que decir que la lengua de un pueblo y la cultura de las personas que hablan esa lengua están estrechamente relacionadas. Usted no puede divorciar, póngame atención, la lengua de la cultura de un pueblo. Y en el caso de los hebreos que nos toca nosotros hoy analizar, el pueblo judío, el pueblo hebreo era un pueblo nómada del antiguo cercano oriente, donde su lengua y su cultura era una cultura nómada. Y estos dos elementos, dígase la lengua y la cultura, están literalmente o estrechamente conectados y vinculados. Cada palabra hebrea, póngame mucha atención, ojo aquí,
describe una acción que se puede ver en los viajes nómadas de los hebreos a través del desierto. Todas las traducciones de la Biblia hoy en día están escritas desde una perspectiva occidental. Solamente basta leerse un libro llamado La mente racional, un ensayo filosófico, donde nos habla de las dos mentalidades que están vigentes en el mundo. El mundo entero está fragmentado en dos mentalidades. Es igual que cuando usted, mi amado y mi amada, puede comparar estos elementos, estos dos idiomas, estas dos mentalidades, que usted puede entender el contraste tan grande, el abismo tan grande que los separa. Cuando nosotros entonces, que fuimos criados en un mundo oriental, en un mundo occidental, al adquirir todas las traducciones, lamentablemente, o la mayoría de las traducciones, han borrado el original hebraico, oriental, y las perspectivas de las palabras originales en el texto. Ya que, aunque han traducido muchas veces las palabras del original hebreo y tienen, bueno, y tienen concordancias, y tienen léxico, y todo tipo de herramientas importantes, han obviado la cultura, que es parte de un contexto. La Biblia se dio en un contexto específico, mi amado, que usted debe estudiarse. Y si no lo estudia, y si no se adentra en él y lo experimenta, nunca podrá entender lo que la Biblia dice. Pero una vez que se restaura esta hebraicidad del texto, esta orientalidad del texto, un tema común se puede encontrar que emerge en la superficie, y ese tema central a lo largo de la Biblia, literalmente, escuche bien, es la migración nómada por el desierto de la vida. La mayoría de las personas, mi amado, simplemente asumen que todo el mundo piensa en todas partes más o menos la misma manera. No sé si usted ha leído alguna vez un libro llamado Las mujeres son de Marte y los hombres son de Venus. Este libro te puede enseñar básicamente que los hombres y las mujeres piensan diferente. Es un delirio, o sea, un autoengaño pensar que todos los pueblos del mundo piensan igual. Hay un libro muy interesante de un gran autor de apellido Nisbet que habla acerca de la geografía del pensamiento. En ese libro él trata literalmente cómo los asiáticos, o sea, orientales, piensan diferente a los occidentales. Ahora bien, pensar que todo el mundo piensa igual, que todo el mundo tiene la misma mentalidad, es una mentira total, es un autoengaño, es un delirio. Esto está muy lejos de ser verdad. De hecho, los procesos de pensamiento de los diferentes grupos culturales son tan diferentes como el día de la noche. Es por esa razón que en esta serie que hoy comenzamos, yo quiero motivarlo, yo quiero impulsarlo a ustedes a que examine las ideas y las palabras hebreas para que podamos entender mejor. Yo quiero impulsarlo a usted a que usted pueda acceder a este libro maravilloso que se llama la Torá, que esa es la Biblia, y lo pueda entender para que pueda procesar la manera como la mente hebrea y como la mente oriental piensa, que es totalmente diferente a una mente occidental. La comprensión como función de la mente hebrea antigua es crucial para la comprensión bíblica adecuada. ¿Qué tú estás tratando de decir, Fernando? Bueno, que la Biblia es un libro antiguo. La Biblia no es un libro moderno. La Biblia no puede medirse o abordarse o ponerse los lentes de un mundo, mi amado, filosófico, un mundo totalmente científico como nosotros nos encontramos en el día de hoy. La Biblia fue escrito en un tiempo arcaico, en un mundo de un pensamiento distinto al que tenemos hoy. Es por esa razón que debemos abordar la Biblia en esa manera. Es por esa razón que si vamos a interpretar el texto bíblico de acuerdo a la forma de pensar propia, autóctona, localista de nosotros. Por ejemplo, yo me encuentro en la República Dominicana. Yo no puedo abordar la Biblia desde el punto de vista de mi cultura, ya que la interpretación estaría cruzada, estaría contaminada con un pensamiento moderno, occidental, que viene como tradición del pensamiento greco-romano. Es por esa razón que en los años de mi investigación de las raíces hebreas, que ya son 20 años, he descubierto a través de mis estudios del idioma hebreo, de las palabras hebreas y de toda esta etimología y los conceptos de la Biblia,
he encontrado tres llaves importantes y es lo que quiero comenzar para introducir este tema, para que usted pueda comenzar a motivarse a estudiar más profundamente su libro y para que su creencia en el verdadero Dios y su servicio al Creador, luego de que usted ha sido redimido, a usted ha sido rescatado, usted ha sido salvo, en otras palabras, para que me entienda, ya usted está ya correctamente delante de Dios, usted ha sido justificado, usted pueda ahora expresar su servicio de la mejor manera posible, sin un conocimiento preciso de las Escrituras, de sus ideas, de sus palabras, de sus costumbres, de todo lo que la Biblia quiere mostrar. Usted nunca podrá servir efectivamente a Dios. Por más que usted pueda pensar positivamente, por más que usted quiera pensar positivamente, no podrá hacerlo. Así que quiero comenzar diciendo que la primera llave para poder interpretar correctamente las Escrituras debe ser la cultura. El idioma hebreo, como en el caso de todos los idiomas, está estrechamente ligado a la cultura. Está ligado a la cultura de los oradores y los escritores pertenecientes a esta cultura que escribieron este libro. Al leer la Biblia, ya sea en hebreo, ya sea en español o en inglés, que son los idiomas más proliferantes, o cualquier otro idioma, como el mandarín también, que son uno de los tres idiomas que más se habla en el mundo, es esencial leerlo a través de los ojos y la mente de la cultura hebrea, no de nuestra propia cultura. Para poder ilustrar esto, veamos lo que dice Isaías 40:20. La Biblia dice en Isaías 40:20 lo siguiente: Él, o sea, hablando del Creador, extiende los cielos como una cortina. Desde nuestra propia cultura, podríamos concluir que se trata de una referencia a la creación de las estrellas, que sabemos que son gigantescas, que son bolas de gas, de plasma ardiente a millones o miles de millones de kilómetros de nosotros. Sin embargo, lo que usted acaba de oír es la perspectiva copernicana, ¿no? Científica, que es válida, ¿eh? No estoy tratando de denotar lo científico. Yo estoy a favor de eso. Ahora bien, esto no está hablando de eso aquí. ¿Qué está hablando esto? Ya que esta perspectiva, por más exacta que sea desde el punto de vista científico, que lo es, debe ser ignorada. Y en vez de ser entendida desde la perspectiva moderna, científica de nosotros hoy, del mundo posmoderno, en el siglo XXI en el cual nos encontramos, debemos entender esta escritura desde el punto de vista de la perspectiva que Isaías tenía de los cielos en su mundo. ¿Cuál era la perspectiva de Isaías? Póngame mucha atención, que esto le va a ayudar mucho. Isaías está viendo el mundo desde su tienda. La tienda en la cual Isaías vivía era una tienda de pelo de cabra, ya que todos los hebreos tenían techos de pelos de cabra. Y el techo de pelos de cabra de los hebreos era negro. Pero las diferencias entre algunas de las fibras de las cabras, de la piel de cabra, del material, permitía, por así decirlo, agujeros de luz que penetraban a través de ellas para dar la apariencia de las estrellas en el cielo negro. Por esa razón, los antiguos hebreos vieron el cielo nocturno, pónganme mucha atención, como la tienda de Dios que se extendía a lo largo de todo el mundo y era su familia. Eso es lo que estaba pensando Isaías. Estaba pensando en la familia de Dios. Esto es lo primero, la cultura. Sin la cultura, usted no puede entender la escritura. Estaría haciendo una exógesis en lugar de una exégesis. ¿Y qué es lo que usted quiere? Encontrar, entender precisamente lo que está diciendo el texto. Esta es la primera llave, la cultura. Es por esa razón que yo soy proponente que todos nosotros estudiemos la cultura de los hebreos. He recomendado muchos libros y voy a seguir recomendándolos. Voy a seguir hablando de esto porque es necesaria. Esta es la primera llave. La segunda llave importante para entender el libro
es la acción. Número uno, la cultura. Número dos, la acción. Bueno, ¿a qué yo me refiero cuando hablo de acción? Nuestras lenguas modernas son el producto de un mundo grecorromano, como dije, donde las palabras abstractas son prolíficas. Una idea abstracta, para que me entienda, es una palabra o pensamiento que no puede ser relacionado con uno de los 5 sentidos, dígase oído, vista, tacto, olfato o gusto. No se puede experimentar, no se puede relacionar con los sentidos. Sin embargo, cada palabra bíblica hebrea está relacionada con una idea concreta. En otras palabras, es una sustancia de acción. Permítame traer un ejemplo para que me pueda entender fácilmente. En 1 de Samuel 20:34 tenemos una palabra muy poderosa que dice así: y Jonatán se levantó de la mesa con una nariz encendida. Y como puede ver usted, en esta porción bíblica, a partir de una traducción literal que hicimos, ya que eso no dice ninguna traducción, es una traducción literal. La idea de nariz de Jonatán, que está encendida, que está en llamas, es una acción muy concreta. Mientras que en la traducción, por ejemplo, una muy famosa, la Reina Valera o la King James, desde una perspectiva occidental abstracta, que son una traducción occidental, nos dice así: y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira. ¿Vio la diferencia? Una nariz encendida, como dice la traducción literal del texto hebreo, en su peshat, en su forma simple, es una sustancia de acción. Es una sustancia que es claramente una buena ilustración de las diferencias entre el pensamiento occidental y el pensamiento oriental, el pensamiento griego y el pensamiento hebreo. Las palabras hebreas para ira es af en las escrituras, es la palabra Strong número 639 del diccionario hebreo, que literalmente significa una llamarada de las fosas nasales en ira, significa. Entonces la ira se ve claramente visible y medible a través de una nariz encendida, enrojecida, una sustancia de acción. Así se debe entender las escrituras. Es por eso que a lo largo de esta serie que vamos a nosotros que comenzamos en el día de hoy, esta serie lo desafiará a usted a dejar de pensar de una forma abstracta. Y esa es mi intención, que usted pueda motivarse a pensar como la Biblia piensa. Y en lugar de abrir su mente al significado concreto de las palabras, usted pueda darle apertura a este concreto como se entendían desde una perspectiva hebraica. Y que usted se enamore de este idioma maravilloso y esta revelación de Dios en su palabra. La primera llave, como hemos dicho, es la cultura. La segunda es la acción. Pero la tercera, que es vital también, es como un cordón de 3 dobleces que está intrincado en cada idea, en cada concepto, en cada palabra, en cada cosa que usted lee en la Biblia. Y es la función. Número 1, cultura. Número 2, acción. Y número 3, función. ¿A qué me refiero cuando hablo de función? Póngame mucha atención, por favor. El pensamiento hebreo está más preocupado por la función, mientras que nuestro pensamiento greco-romano, o sea, el mundo en el cual nosotros crecimos, nos formamos, esa es la mentalidad con la cual nosotros venimos a abordar la Biblia, cuando la Biblia en su contraste tiene un pensamiento oriental. Es por eso que hay choques en nuestro entendimiento. Está más preocupado en la apariencia. El idioma o la mentalidad o el pensamiento grecorromano ve mala apariencia, mientras que el pensamiento
oriental, hebreo, bíblico, ve la función. ¿A qué me refiero? Pónganme mucha atención, voy a tomar un ejemplo para que me entiendan. Si yo le preguntara a un oriental y a un occidental, ¿cómo describiría un lápiz? Probablemente un occidental lo describiría de la siguiente manera. Es largo y amarillo o negro, dependiendo, con un extremo puntiagudo negro. Eso lo describiría un oriental inmediatamente, ipso facto. Eso lo he probado yo muchas veces. Note que nos gusta usar adjetivos para describir los objetos. Esa es la mente occidental. Sin embargo, el pensamiento hebraico no es así. El pensamiento hebraico está lleno de verbos que se utilizan mucho más comúnmente que los adjetivos. Y un occidental y un oriental, en lugar de describir el lápiz con adjetivos, un hebreo o una persona que esté pensando conforme como la Biblia piensa, estaría describiendo diferente el lápiz y lo describiría en lo que hace, en su función. Lo describiría de la siguiente manera, como algo con que usted escribe. ¿Vio la diferencia? Uno describe lo largo que es, lo amarillo que es, lo negro que es, puede ser el color que sea, pero otro, que es el bíblico, el hebreo, lo describiría en su función, y es que el lápiz escribe. El lápiz sirve para escribir, que es una descripción de su función, más bien de su aspecto. No, más bien, perdón, de su aspecto. Está tratando de describir lo que hace, no cómo se ve. Es por esa razón, mis amados, que cuando usted lee el libro bíblico, estamos constantemente creando imágenes mentales de lo que el texto está describiendo. Pero en el autor original que escribió ese libro, que venía de Israel, que era hebreo, que era oriental, pensaba arcaicamente, no está describiendo una imagen de apariencia cuando él describe conceptos, palabras de la Biblia. Está describiendo una imagen de función. Tomemos un ejemplo para que usted entienda. Cuando Dios le ordena a Noé que haga el arca, le dice, y es así como usted lo hará. Y es así como tú lo harás, le dice. O sea, el arca. La longitud de la vasija serían 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 38 codos de alto. Así le dijo el Eterno a Noé que construyera el arca. Pregunto, esta descripción está diciéndonos lo que parecía el arca. De ninguna manera. Se está describiendo la función, no la apariencia. Nos está diciendo que esta arca es muy grande, que esta arca es capaz de transportar una carga muy grande de animales. No está hablando de su apariencia ni de su tamaño, porque lo que está describiendo es la función. Es por esa razón, me sigue, las 3 llaves. Mantener estas 3 llaves, cuando usted lee la Biblia, tener estas llaves en mente, leer el texto bíblico, la revelación de Dios, le permitirá a usted empezar a abordar la Biblia, acercarse a la Biblia desde una perspectiva adecuada, desde una perspectiva oriental, desde una perspectiva hebrea, no de una perspectiva griega. Una perspectiva que todos hemos enseñado desde que nos han enseñado desde que nosotros nacemos, y que cuando llegamos a la Biblia, cuando llegamos al reino de los cielos, cuando llegamos a convertirnos al Señor, es la misma manera como nosotros abordamos las Escrituras. Así que con esta introducción yo quiero comenzar a describir los conceptos bíblicos. Los conceptos bíblicos que
quiero comenzar a describir. El primer tema que yo quiero comenzar a describir es el tema del Señor y Dios. Yo quiero que usted me ponga atención, por favor, porque esto le va a ayudar a poder abrir la Biblia y entenderla como está escrita. Lo primero que tengo que decir es la palabra Señor. Permítame describir la palabra Señor. La palabra Señor, como nos dice el Salmo 35:22, tú lo has visto, oh Señor, no calles, dice. Y dice luego, oh Señor, no te alejes de mí. Aquí hay dos ocurrencias de la palabra Señor. En este verso, la palabra Señor, como dije, aparece dos veces. Tú lo has visto, oh Señor, no calles, oh Señor, no te alejes de mí. Aquí hay dos apariciones, dos ocurrencias de la palabra Señor. Estoy citando el Salmo 35:22. Ahora, hay algo interesante aquí, que en nuestras traducciones en el castellano, usted puede notar que las traducciones, una de las ocurrencias es en mayúscula y otra es en minúscula. Ahora bien, en esta ocasión yo quiero examinar la primera mención, que es la palabra Señor. La palabra Señor que es la primera ocurrencia. Es la palabra de nuestro Dios. Es el término que describe al Creador. La palabra hebrea mencionada aquí en este salmo es la palabra Adón. Es la palabra 113 del diccionario Strong. Un Adón en la Biblia es alguien que tiene autoridad sobre otro. O como se traduce generalmente, un señor, y se usa en la Biblia no solamente para Dios, se utiliza también para los hombres. Sin embargo, desde una perspectiva hebraica, un señor no es uno que simplemente gobierna sobre otro, sino más bien, dentro de la perspectiva del libro original, cultural, es alguien que prevé y protege a aquellos bajo su cargo. ¿Lo entendió? Un señor es el que prevé, provee y protege, cuida a aquellos bajo su cargo. En este punto, un poco de gramática hebrea es con el fin de ayudar a comprender lo que en el hebreo está detrás de la palabra Señor y lo que en realidad significa. Cuando nosotros vamos y se le pone a esa palabra Adón, se le coloca un sufijo, se le añade al final de un sustantivo. Un sufijo es una palabra que se pone, una palabra así que se pone al final de una palabra. Un sufijo se añade siempre a un sustantivo al final. Y ahí, cuando usted le pone, por ejemplo, en el hebreo, y Adonai, Adón, forma la palabra Adonai, que significa de mí o mí, que significa literalmente Señor mío o mi Señor. ¿Vio? Cuando se agrega el sufijo in, al final del sustantivo, hace al sustantivo plural. Por lo tanto, se describe la palabra Adón más in, Adonín, que significa señores. Esto ve ya. Cuando le añadimos más palabras a una palabra, crea otro concepto. Entonces, si la M, que es la mena al final, se deja caer o se le añade, tenemos Adonai, que significa mis señores. Y en el versículo anterior que leímos, para poder entender estos conceptos,
La palabra Señor es Adonai, ¿vio? Ahí en el Salmo que acabamos de leer, usa la palabra Strong 136, que es Adonai, que literalmente significa mis señores. En este sentido, el escritor lo que está tratando de describirnos y lo está utilizando como un nombre propio. Está utilizando este concepto como un nombre propio de uso común en la Biblia y siempre se utiliza para Dios. O sea, siempre que usted ve en la Biblia que diga Adonai, siempre se utiliza como un nombre propio para el Creador. Es por esa razón que la palabra Señor, en letras mayúsculas, ni siquiera se relaciona con la palabra Don. Y es el nombre, para que me entienda, de Yud-Hei Bat-Hei, que es el Boreolam, que es el Creador. Para que me entiendas, a Jehová, como mucha gente lo conoce. Cada nombre hebreo es una palabra hebrea con significado. Por ejemplo, para que me entienda, la palabra Adán, que es la palabra Strong 120, es el nombre del primer humano. Pero Adán es también la palabra hebrea para humano. ¿Vio? El nombre del Señor, entonces, tradicionalmente pronunciado como Yahweh, también es una palabra hebrea y en su forma verbal es la palabra, utiliza la palabra Yahweh, que significa existir, y el prefijo, que es una letra hebrea, es la letra Yud, que tiene un significado de él. Por lo tanto, Yud-Hei-Bat-Hei significa el que existe. Y como una palabra se pronunciaría como Yahweh o Yihweh o Yehweh. Es por esa razón que nosotros oímos que los escritores originales del Nuevo Testamento usan el nombre Yahweh en el texto original en su manuscrito. Y vamos a ver la evidencia. El Salmo 110 dice, el Señor Yahweh dijo a mi Señor Adonai, vio. Entonces, como en este verso hay un contraste. Usa la palabra Señor, que es la palabra Yud-Hei-Bat-Hei, que se traduce como Yahweh. Entonces luego dice, y dijo mi Señor Adonai, siéntete a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En este versículo tenemos de nuevo los dos nombres de Dios. Aquí hay dos nombres de Dios incluidos en el Salmo 110. No, dígase Yud-Hei-Bat-Hei, Yahweh, y dígase Adonai. Es interesante que cuando usted va al texto masorético, el texto masorético, cuando usted lo busca, yo le exhorto a que usted lo busque, dice, usa la palabra Yahweh y luego al lado usa la palabra la Adonai, a mi Señor, dice. O sea, los dos nombres están unidos al mismo tiempo, pegados. Cuando usted lee de derecha a izquierda, perdón, de izquierda a derecha, la tercera palabra en la línea es la palabra Kurios, que significa Señor. La traducción de los traductores para el nombre de Yahweh. Esa fue la traducción que los traductores utilizaron para rendir el nombre del creador, que es Yahweh o Yud-Hei-Bat-Hei. La cuarta palabra también es Kurios y es utilizada por los traductores de la palabra hebrea Don. También, ¿vio? Utilizan la misma palabra para los dos nombres. Es por esa razón que el Salmo 110, citado en Mateo 22:44, cuando usted va al Mateo 2:24, que cita este verso, el Salmo 110, que todos sabemos que es un salmo mesiánico. El Salmo 110, citado en el Mateo 22:24, notamos y observamos que la traducción griega y el Mateo griego son idénticos. Esto nos muestra que claramente el libro griego de Mateo estaba usando la Septuaginta griega como fuente para citar los salmos.
Al finales de los años 1400, un erudito judío llamado Shentov, por ejemplo, escribió un documento llamado Evan Boan, que significa toque de piedra, para contrarrestar a los misioneros cristianos. Él concluye como anexo una copia hebrea del libro de Mateo, y la evidencia gramatical y textual de este documento nos sugiere que se trata de una versión antigua y que posiblemente una copia del Mateo original escrito en hebreo. Cuando examinamos Mateo 24:44, tal como aparece en el hebreo Shentov, aquí podemos notar que el hebreo es idéntico al hebreo del Salmo 110. O sea, yo le exhorto a todos ustedes que busquen este documento llamado el Mateo hebreo de Shentov. Ahí usted va a comparar lo que yo estoy tratando de hacer, porque quiero traer un entendimiento bien preciso del significado del Señor. Aquí el hebreo es idéntico a lo que el Salmo 110 dice, con las palabras Yahweh y la palabra Adón, que están intactas. No es así en la traducción al español, que utiliza la palabra acurios en las dos, para denotar a Adonai y para denotar también a Yahweh, cuando en el original hebreo son palabras distintas. Esto demuestra que el libro hebreo de Mateo Shentov está usando un texto hebreo original como su fuente primaria para citar el libro de los Salmos. Los escritores originales del Nuevo Testamento utilizan el nombre del Eterno con su texto original en sus manuscritos. Y basado en esta evidencia, la respuesta precisa es sí. El libro original de Mateo incluyó el nombre Yahweh. Es por eso que la cita del Salmo 110 que se encuentra en el texto hebreo de Mateo se copió del texto hebreo del Salmo 110. Pero cuando el libro de Mateo, y aquí yo hago el contraste, es traducido al griego, que es la Biblia que nosotros tenemos, los traductores copiaron el Salmo 110 de la Septuaginta griega, que había sustituido el nombre de Yahweh como las palabras griegas kurios. Es por esa razón que el examen anterior de los textos hebreos y griegos de los Salmos y Mateo también es útil para responder un argumento largamente debatido. Muchos han teorizado de las citas del Antiguo Testamento en el griego del Nuevo Testamento, que son de la Septuaginta griega y no del texto hebreo. Y esta es una prueba fidedigna de que el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego y no en hebreo. Sin embargo, como hemos visto, el texto hebreo del Nuevo Testamento utiliza el texto hebreo del Antiguo Testamento cuando lo cita. Pero cuando ese texto hebreo del Nuevo Testamento fue traducido al griego, ellos simplemente utilizaron la Septuaginta griega para las citas que ya habían sido traducidas. Ahora, permítame entrar ahora en la carne, luego de examinar esto. Examinemos este concepto de Dios. Mientras que podemos leer una traducción al español de la Biblia, esta no fue escrita originalmente en español. No. Esto puede sonar como una declaración bastante obvia, pero un hecho lamentable es que casi todos los lectores, quizá usted también que me está escuchando, que me va a escuchar, usted como lector de la Biblia lee como si estuviera escrita en español. Usted supone, en otras palabras, que lo que el español está diciendo es la verdad. No importando que tenga una buena intención, mi amado, no dice la verdad. No podemos definir las palabras en la Biblia desde un diccionario español. Más bien, debemos tomar nuestras definiciones de las palabras bíblicas de un diccionario hebreo, y la palabra Dios no es una excepción. Es por esa razón que a partir de este momento se puede tomar todo lo que nosotros sabemos acerca de cada palabra en la Biblia y lanzarlo por una ventana, mis amados, mientras nosotros estamos casi a punto de entrar a aprender una forma nueva de pensar. Y es lo que yo quiero generar a través de esta serie que comienza hoy. Que usted comience a pensar bíblicamente, no que comience a pensar o que continúe pensando o como usted aborda la Biblia y que piense como usted piensa o ha pensado siempre. Si bien sabemos que Dios no es un hombre y no tiene un cuerpo terrenal, cuando la mayoría de nosotros escuchamos la palabra de Dios, nosotros por lo general tenemos una imagen similar
a lo que la pintura de Miguel Ángel de Dios y la de muchas fotografías que vemos que han sido expuestas desde nuestra infancia. El diccionario define la palabra en español Dios como un ser concebido como un perfecto omnipotente, omnisciente, originador y gobernante del universo, el objetivo principal de la fe y la adoración de las religiones monoteístas. Así lo define el diccionario. Yo me auxilié del diccionario americano Heritage. Es un diccionario del idioma inglés, que es un gran diccionario que define a Dios de esta forma como usted lo escuchó. Lo voy a repetir. Define Dios, el diccionario Heritage, de la siguiente manera: un ser concebido como el perfecto, omnipotente, omnisciente, originador y gobernante del universo, el objeto principal de la fe y adoración de las religiones monoteístas. Aunque esta definición puede estar de acuerdo con nuestra perspectiva occidental moderna, póngame atención, esto le va a ayudar mucho, de quién es Dios. Esta definición, mire, por favor, no me malinterprete, pero averigüe esto. Yo quiero que usted se incentive, que estas clases sirvan de ayuda. No me satanice, profundice, no me crea nada, investíguelo. Y lo que debo decir es que aunque está de acuerdo con la mentalidad moderna, occidental y quizás científica, no es lo que está diciendo el texto. No tiene nada que ver cómo los hebreos, en su contexto, en su cosmovisión, entendían quién era Dios. Los antiguos hebreos no percibían a Dios como esta descripción que usted acaba de ver. Si nuestro objetivo es leer el texto bíblico desde la perspectiva hebrea antigua, de cómo los hebreos antiguos veían el mundo, basado en estas tres llaves que acabo de introducir, entonces debemos definir la palabra Dios desde una perspectiva hebrea, no desde la perspectiva que Miguel Ángel nos enseñó en una foto o de un diccionario en español. Primero, permítame citar un texto bíblico para que usted me pueda entender y que usted pueda comprender cómo los antiguos hebreos verían a Dios. Y es lo que dice Génesis 14, 18, 22. Y está escrito y dice: y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Yahweh, Dios Altísimo. ¿Vio lo que dice? Creador del cielo y la tierra. Bien, comencemos a investigar el concepto hebreo de Dios en las Escrituras, desde la perspectiva original. La palabra hebrea aquí traducida es la palabra hebrea él. Es la palabra strón. Anótelo, por favor. Necesita apuntar esto. Yo sé que esto va a estar en internet más tarde, pero por favor haga la tarea. Es la palabra hebrea strón 410. Y es la palabra traducida anteriormente como Dios, que fue originalmente escrita como con una Aleph y una Lamed, dos letras hebreas. En la antigüedad eran pictogramas, eran imágenes como los jeroglíficos egipcios. Así escribían los antiguos hebreos el paleohebreo. Cuando usted va al original paleohebreo antiguo, tenían los pictogramas de una cabeza de un buey y de un bastón de un pastor. Estas son las dos palabras y las dos pictogramas que representaban el nombre de Dios para los hebreos. Esta era la antigua escritura pictográfica hebrea antigua. La primera letra, que era la cabeza de un buey, que era la Aleph, es una cabeza de un buey que significaba y representaba la fuerza, el poder. Y la segunda era la imagen de un bastón, de una vara, de un pastor.
que representaba la autoridad. En los tiempos antiguos, un rey usaría los cuernos de un buey como un signo de su fuerza y llevaría una vara, cargaría una vara como un signo de su autoridad. Ambos símbolos, los cuernos y las varas, habían sobrevivido en los tiempos modernos como la corona, con sus puntos que representaban las puntas de los cuernos y el cetro que representaba la vara del pastor. Cuando el significado de estas dos letras pictográficas antiguas del hebreo antiguo se combinan, la definición original de la palabra el resalta viva del texto. Y es por eso que encontramos en esta palabra uno de fuerza y autoridad. Podemos decir entonces que Dios significa el poderoso. El poderoso. Alguien con fuerza y autoridad. En otras palabras, una vez más, las dos letras pictográficas de la palabra él, que es el nombre de Dios, que se traduce en el texto que usamos para tener una base de un texto. Esta imagen del buey y de la vara, del poder y de la autoridad, se encuentran en esta imagen de acción. Este concepto de aprender a través de la asociación, ¿vio? En el concepto de aprender a través de la asociación, y by the way, para que me entienda, es el aprender a través de la asociación, es uno de las 5 formas hebreas de aprender, o vamos a decirlo de otra manera. Es una de las 5 formas como la Biblia revela que se aprende en la Biblia. Es el concepto hebreo de alaf. Entonces, que tiene la misma letra él, pero que ahora, al añadirse la otra letra, forma el concepto de alaf, que significa literalmente aprender a través de la asociación. Que en la escritura pictográfica, al añadirse la otra letra, la letra Aleph y Lamet, ahora se le agrega otra letra que se llama Ain, que era la imagen pictográfica de un ojo. Entonces se le añade entonces a esta letra al final, como sufijo, al final de esta letra él, se le añade la in, que es la pictografía de un ojo. Ahí forma entonces el concepto alaf. Los hebreos, en otras palabras, entonces, entendiendo todo esto, los hebreos no perciben a Dios como una gran entidad omnipotente, sino como el poderoso en el contexto que tiene autoridad. Y ahí cuando se le añade a la palabra él, que es Dios, en su contexto original, el que tiene autoridad, esa imagen grande de autoridad representativa, al añadírsele la palabra Ain, podemos entender que Dios es un poderoso, así como un buey. Es poderoso. Y como contraste, para que me entienda, el concepto de enseñar o aprender a través de la asociación era la imagen de un buey que se enyugaba con un buey joven para que pudieran hacer el trabajo de arado. Alá, esa es la imagen concreta, para que todo el mundo pudiera entender fácilmente la idea de lo que Dios estaba tratando de decir. Es por esa razón que vemos en las escrituras que se le añade, ponga atención, al concepto alaf, al concepto él, que es Dios, alguien con autoridad, alguien poderoso que tiene autoridad. Este es lo que significa Dios para los antiguos hebreos. Al añadírsele una ayin, se le añade un sufijo más, es el principio de aprender por asociación, que es cuando se unían 2 bueyes, uno joven y uno adulto, uno más viejo, en un yugo. Qué importante es esto, mi amado. Qué extraordinario es esto, de cómo los antiguos hebreos podían
percibir el concepto de Dios, totalmente distinto a lo como el diccionario lo ve. Como en la Biblia, como en las culturas religiosas, se enseña algo diferente y distinto a lo que Dios ha establecido, a lo que Dios realmente ha revelado en su palabra. Permíteme ahora continuar ampliando más este concepto de Dios. Este concepto de Dios es interesantísimo. No sé si usted me está siguiendo, mi amado. Quiero que usted me siga y que pueda ser bendecido y bendecida con estas ideas que estamos nosotros proponiendo. No me crea nada, mi amado. Yo lo voy a repetir de nuevo. Investíguelo todo. Busque lo que estamos nosotros tratando de decir antes de satanizarnos, antes de decir, no, todo eso es mentira. Investigue, vaya al diccionario, vaya, busque documentos, documéntese. Esto es una oportunidad para que usted pueda seguir creciendo y seguir avanzando en el entendimiento correcto y preciso de las Escrituras, que es lo que nosotros queremos. No es que usted me crea instantáneamente, es que usted investigue. Es que usted diga, vamos a ver si es verdad lo que dice ese morenito. Vamos a ver si es verdad que lo que él está enseñando es la realidad. Ahora permítame continuar aquí explicando este concepto de Dios, que hay más temas importantes que hablar. El tiempo avanza. Mire, es importante que para poder entender el concepto de Dios, como lo estamos tratando de investigar en el día de hoy, a Dios también, este concepto de Dios está conectado a un concepto hebreo que se llama o que se traduce como jueces. Entonces, esto hay que estudiarlo. Hay que estudiar el concepto de jueces para poder traer una claridad en lo que nosotros queremos decir. Dios entonces es un Dios, es el poderoso que tiene autoridad para los antiguos hebreos. Ahora bien, eso no se queda ahí. También Dios también tiene que ver con un juez. Tiene que ver con el concepto de juez. Así que permítame un minuto que tengo las notas se me han ido para poder nosotros seguir compartiendo esto. Tengo un minutito que estoy buscando las notas para poder seguir hablando acerca de este concepto. No pierde el hilo de lo que estamos diciendo. Hay una conexión muy importante entre Dios, la palabra Él en el original, la traducción de Dios, Dios Altísimo en el verso que dimos, y el concepto de jueces. Usted va a ver por qué. En el libro de Éxodo, tomémoslo como referencia para poder comunicar esto. Éxodo 22:8 dice, si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces. Ponga atención, esto es importante porque usted va a ver por qué. Para que vea así, para que vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. Esto es importante. ¿Qué es un juez en la Biblia? Un juez es una persona que posee un gran poder y autoridad. ¿Usted vio? Está conectado entonces al principio de Dios, a Él. La palabra hebrea aquí, detrás de la palabra jueces, en Éxodo 22:8, es la palabra hebrea Elohim. ¿Te vio? ¿Ya vio por qué está conectado? Entonces, cómo estas palabras todas están conectadas. Son como una familia de palabras que a la palabra central Dios, Él, se le añade otra palabra y quizás otra letra y forma otros conceptos. Eso es lo que pasa aquí con la palabra juez, que es alguien que tiene poder y autoridad. Se le añade a la palabra Él, que es una raíz, se le añade más palabras. Y utilizando este verso de Éxodo 22:8, vemos que la palabra que utiliza como juez aquí es Elohim, que es la forma plural de la palabra Eloah. La palabra Elohim es la palabra hebrea 430 del diccionario Strong y la palabra Eloah es la palabra 433. O sea, usted podría notar entonces que estas dos primeras letras de la palabra Elohim es la palabra Él, que es la palabra para Dios en la Biblia.
que ya usted sabe que significa, él significa poderoso con autoridad. El poderoso es la autoridad que lo embiste. El poder que él tiene como autoridad máxima. Eso es lo que quiere decir. Que ya comentamos. Ahora bien, debido a que la palabra Eloa, que es de donde se deriva la palabra Elohim, que significa jueces, que también esta palabra Eloa se deriva de la palabra él, nos da una idea de que su significado entonces son muy similares. La palabra Eloa significa uno de poder y autoridad, que también se puede aplicar a Dios, pero que también se le puede aplicar a otros dioses, o vamos a decirlo mejor, a otros supuestos dioses. El libro de Job 6:8 dice, ponga atención, corroborando esto que estoy diciendo, o sea, la palabra Eloa se le aplica también a otros supuestos dioses mencionados en la Biblia, que también se le aporta o se le asigna a nuestro Dios. Mire que dice Job 6:8. ¿Quién me dirá que viniese mi petición y que me otorgase Dios, o sea, Eloa, lo que anhelo? Eso dice Job. De igual manera, el libro de Habacuc 1:11 dice así: entonces, él barrerá como un viento y pasará y será culpable, aún aquel cuyo poder sea su Dios. Eso es Habacuc 1:11. Notamos aquí que la palabra Elohim, la forma plural de Eloá, se utiliza con frecuencia como un nombre propio para el Señor, el creador de los cielos y la tierra, que es el Boreolam. Como cuando está escrito en Génesis 22:4, que dice, estas son las generaciones de los cielos y de la tierra en su llenado, en el día en que Yahweh Elohim, vio, este nombre se utiliza para nuestro Dios, hizo la tierra y los cielos. En otras palabras, el poder y autoridad de Yahweh puede ser y es transmitido a los demás, como nosotros podemos ver en el libro de Éxodo 7:11, cuando dice, y Yahweh dijo a Moisés, mira, yo te he constituido, vio, Elohim para Faraón, y tu hermano será tu profeta. Aquí vemos cómo Dios le asigna, constituye a Moisés como Elohim para Faraón. ¿Usted ve cómo la Biblia utiliza este concepto? Ahora bien, yo pregunto, para cuestión de responder y entender lo que estamos diciendo, ¿qué significa que Yahweh, él, cuando la Biblia dice que miró y ha constituido a alguien a ser Elohim? ¿Qué significa eso? Pregunto, ¿hay algo físico en él? ¿O hay algo físico en Moisés que el Señor le dio a él que se pudiera haber visto mostrando su poder y autoridad? Bueno, en nuestra discusión de la palabra él, que fue la primera palabra que discutimos, y esto es central para poder entender todas las palabras que tienen él en la Biblia, como la palabra jueces, como usted está viendo, y como la palabra Eloa también. Nosotros aprendemos de que estas palabras representan los cuernos del poder y la vara de autoridad. Y yo pregunto, ¿tenía también Moisés estos símbolos? ¿Tenía Moisés estos símbolos? Bueno, el libro de Éxodo 4:2-3 dice, y Yahweh dijo a Moisés, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Vio, tenía la vara. ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. ¿Qué es la vara? La autoridad. Él le dijo, échala en la tierra. Y él la echó en tierra, dice, y se hizo una serpiente, y Moisés huía de ella. ¿Qué estamos viendo aquí en esta historia? Yahweh tomó una vara ordinaria de un pastor y la convirtió en un instrumento de poder y autoridad. Se lo dio a Moisés para hacer grandes milagros. Lo que sí sabemos es que Moisés llevaba una vara que representaba su autoridad, pero ¿qué pasa con los cuernos? Los cuernos son parte también de él físicamente. Bueno, mire que dice la Biblia en Éxodo 34:29-30.
La Biblia dice, y aconteció cuando Moisés descendiendo del monte Sinaí, con las dos tablas del testimonio en la mano de Moisés, cuando él descendió del monte, que Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía. Ojo aquí, por la razón de su hablar con él, y cuando Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí que la piel de su rostro era resplandeciente. Ojo aquí de nuevo, o sea, la Biblia repite este mismo hecho dos veces, y ellos tuvieron miedo al acercarse a él. Note por favor aquí el texto, esto es interesante. Notamos en este versículo, encontramos aquí que hubo un cambio físico en Moisés. El contacto con la divinidad se nota en el texto que experimentó algo, un cambio físico que antes él no presentaba. Eso creó pánico en el pueblo. Yo pregunto entonces, ¿fue solamente una luz que viniendo de él ha generado ese miedo? No, mi amado, no es lo que quiere decir el texto. No, como veremos, la traducción anterior que dice la piel de su rostro era resplandeciente. Por eso le dije, tengan ojo aquí porque lo repite dos veces el texto. No es casualidad. Cuando vamos al texto original hebreo, no dice así. Esto es una mala traducción del hebreo. La palabra como brillo es karam, karam, que literalmente significa cuernos. Es interesante que en muchas pinturas y en muchas esculturas lo pintan a Moisés con cuernos, como en la escultura del Miguel Ángel de Moisés, ¿se acuerda? Yo le invito a que usted vaya y busque esta imagen, vaya a internet y google esa escultura y verá que esa escultura tiene dos cuernos. Esto no es casualidad. Se ha especulado que los cuernos en el rostro de Moisés son rayos de luz que brillaban en su rostro. Por lo tanto, la traducción se lee en todas las Biblias en español de esta forma. Sin embargo, hay otras palabras en hebreo que significan brillar. Y si hiciera eso lo que el autor había tenido en intención, habría usado una de esas palabras. En cambio, la Biblia te dice que él deliberadamente optó por utilizar la palabra karam para mostrar que Moisés era de hecho uno que tenía poder y autoridad. Y eso es lo que está diciendo el texto. Este es un ejemplo de mis razones para poder desear una traducción literal, una traducción mecánica de la Biblia hebrea, para que el lector pueda entender el texto sin el sesgo de las traducciones que hemos tenido a través de los años. Es por esa razón que permítame yo ir cerrando este tiempo maravilloso que hemos tenido. Yo creo que usted, si usted no está impactado con estas cosas, mire, tiene que comenzar a impactarse con esto, porque esto le va a ayudar a entender más la Biblia. Ahora entremos en otro aspecto más profundo ahora. Estudiemos el concepto de Shaddai. El concepto de Shaddai en las Escrituras también está conectado a él, que es alguien con poder, es alguien poderoso, con gran autoridad. Es así como veían los hebreos a Dios. Pero usemos un verso de referencia para nosotros poder seguir avanzando en nuestro entendimiento. El libro de Éxodo 17, verso 1 dice, está escrito, y cuando era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Yahweh y le dijo, escucha bien que le dijo el Señor, yo soy el Shaddai. O sea, Yahweh se le aparece y le dijo, yo soy el Shaddai. Anda delante de mí y sé perfecto. Note que en la concepto pasado de Jueces que vimos, hemos discutido el significado, o bueno, anterior a este, de la palabra él. Y esta palabra él, que es la palabra 410 del diccionario Strong, que es el nombre de nuestro Dios.
se encuentra incluida en esta palabra El Shaddai. Pero yo me quiero enfocar no solamente no en la palabra él, sino en la segunda palabra, ya que el Shaddai es una palabra compuesta. Me quiero enfocar en la palabra Strong 7706 llamada Shaddai, que la mayoría de las traducciones en español, usted sabe, como yo sé, la traducen como todopoderoso. Muchas veces un traductor no traduce una palabra hebrea literalmente, ya que el significado literal no significaría nada para la mente occidental. Crearía un trastorno en su mente al leerla literal. Es por eso que los traductores utilizan otras palabras para poder tratar de poder transmitir las ideas que dice el texto. Y en algunos casos, en realidad, sería ofensivo incluso para el lector occidental. Ahora bien, este es el caso del Shaddai. Si traducimos esta palabra en literalmente como lo dice el texto original, sería ofensivo para muchas personas en el mundo occidental. El uso de la palabra todopoderoso por el traductor es su intento de traducir el texto de una manera que tenga sentido al lector occidental, así como retener algo del significado de la palabra original en hebreo. Y tengo que decir aquí como modo de paréntesis que no es fácil traducir, mi amado. Es una tarea muy ardua. Ahora bien, entremos en el concepto Shaddai. Esto le va a ayudar mucho a entender la Biblia. La raíz de la palabra Shaddai es la palabra Shad, que es la palabra hebrea 7699, que en su escritura antigua, pictográfica, apareció como la representación de dos letras hebreas. Una de ellas es la Shin, que representaba de una manera pictográfica los dientes frontales de un hombre. Y la segunda palabra era la Dalet, que representaba una puerta. Una representaba, voy a repetirlo así, los dos dientes frontales de un ser humano con un significado de prensa, de quebrantar, de algo agudo, ya que los dientes pueden destruir los alimentos y masticarlos, o sea, son filosos, destruyen los alimentos. Está describiendo, como dije al principio, una función. Es la función de masticar. Así que también significa dos, porque son los dos dientes frontales. La D, que es la Dalet, la segunda letra de la palabra Shad, literalmente era la imagen de una puerta, como dije, que significa literalmente colgar o pender, como cuando la tela o la piel de una puerta cuelga o pende hacia abajo desde la parte superior de la tienda de campaña. Acuérdense que no es una puerta como la puerta moderna que nosotros tenemos, era la puerta de un hebreo antiguo que vivían en tiendas de casa de campaña con pelos de cabra, como nosotros describimos al principio de esta charla. Cuando combinamos estos dos significados, la palabra Shin y la palabra Dalet, o sea, los dientes frontales, los dos dientes frontales y la puerta serían dos colgadores. El concepto de Shad en la Biblia original significa dos colgadores. Ahora, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde ellos utilizan este concepto? De su cultura. Los hebreos eran un pueblo nómada que tenían muchos animales. Uno de ellos era la cabra. La cabra era uno de los animales domésticos que los hebreos antiguos tenían. En otras palabras, la cabra, al igual que el burro, al igual que el buey, como hemos mencionado aquí también, si usted nota lo que yo he hablado hoy hasta aquí, todos los conceptos bíblicos tienen que ver con la cultura que ellos vivían inmediata. Era un pueblo nómada, agrícola. Es la razón del nombre El, que significa buey. Una de las letras del nombre de Dios representa un buey. La otra palabra del nombre Dios, Él, representa un bastón que tenía un pastor. Y al igual que estos dos colgadores, ellos lo tomaron de una cabra, que era uno de los animales del rebaño de los hebreos. Estas cabras producían leche en sus ubres y era extraída por el cabrito al apretar y chupar las dos tetas que colgaban por debajo de la ubre. Póngame atención. Es de ahí donde viene la palabra Shaddai, de la palabra Shad. Ellos vieron la función de las dos tetillas
de la cabra, que era proporcionar los nutrientes necesarios para el cachorrito, para el niño, el bebé cabra, que si no se conectaba, no se pegaba a las tetillas de su madre, moriría. La palabra Shaddai también tiene el significado dentro de él de teta o de tetilla, vamos a ponerle así. De igual manera, entonces, dentro de la mentalidad de un hebreo antiguo, así como la cabra proporcionaba alimento a sus hijos a través de la leche, de igual manera ellos vieron a Dios como el Shaddai, como el Dios poderoso que alimenta a sus hijos a través de su leche y proporciona todas las necesidades de la vida. ¿Está viendo cómo la Biblia es? Qué tremendo es esto. Esto tiene que llenarnos de gozo entender la Biblia de esa manera. Estas imágenes que hemos visto las podemos observar, medir, ya que quizás muchos no me van a creer de lo que dice un texto bíblico. Dígase el libro de Éxodo 3:8. Mire qué dice, mi amado Éxodo 3:8. Y yo descenderé para arrebatarle, para arrebatarle a Israel de la mano de los egipcios. Esa es la intención de Dios, de libertarlo, para elevarlo de esa tierra a una tierra funcional y amplia, a una tierra que fluye, escuche bien la palabra, leche y miel. Note lo que dice, una tierra que fluye leche y miel. Ahí lo usa esa palabra, ahí usa la palabra que estamos nosotros diciendo. Shad, de donde viene la palabra Shaddai. La palabra Shaddai es decir, las tetillas de la cabra, de ahí de que viene ese nombre. A menudo, junto con la palabra él, su significado, que ya usted sabe que él significa poderoso con autoridad. Crea la frase el Shaddai, que significa literalmente tetillas poderosas. Usted ve que puede ser ofensivo leerlo literal. De aquí podemos entonces ver la renuencia del traductor de traducir literalmente esta frase de esa manera y en su lugar utilizar algo más esterilizado. Y le pone, lo esterilizado es el Dios todopoderoso. Pero cuando tú entiendes el concepto correcto a través de la cultura, a través de la función, a través de la acción, como hemos visto, el nombre de Dios y todos los conceptos asociados al nombre de Dios, como el aprender por asociación, como hemos hablado, como también el concepto de juez y el concepto también de El Shaddai, de esta tetilla poderosa, ese Dios que nutre a su pueblo. Podemos adentrarnos al texto y darle vida al texto y entender que la Biblia es un texto vivo, no un texto muerto. No es un texto de religiosidad. No es un texto dogmático. Es un texto vivo. Describe la acción, la función y la cultura de un pueblo antiguo, nómada, conectado a la tierra, conectado a lo que hacían. Era un pueblo que migraba de pasto en pasto, de río en río, buscando alimento, ya que ese lugar era inhóspito, para poder vivir. Esta es la descripción bíblica de todo lo que la Biblia quiere decir. Y también este es el fin de mi día hoy. Yo quiero despedirme ya, dejarle con estas palabras. Espero que estas palabras te hayan bendecido y ayudado a usted a enamorarse de este libro y que puedan entrar y entender que la Biblia es un libro hebreo, no es un libro occidental, y que usted puede un libro lleno de riqueza, es un libro dinámico, un libro vivo, que al usted acceder a la información precisa, usted podrá entonces impactar su propia vida y ser un mejor creyente. Así que me despido. Esta es la primera entrega de la serie Palabras Vivientes. Hemos analizado el concepto de Dios
el concepto de Dios en el día de hoy. Así que la próxima semana estaremos viendo otros conceptos. Estaremos viendo el concepto de cielo y tierra. Así que le invito a que esté con nosotros el próximo lunes, continuando con nuestra serie, Las Palabras Vivientes. Así que me despido. Que tengan un gran Shabbat, que tengan una gran semana. Por eso declarar a todos ustedes Shavuot Tov. Shalom, shalom.